Hermano, buenos días, ¿cómo están? Que Dios le guarde a cada uno de ustedes. El hermano Cupertino ahorita oró y dijo que esta iglesia entrara al reino de los cielos. Sí, vamos a decir, las demás iglesias se pierden, que Dios libre que no, o que nosotros, la iglesia de South Brooklyn, entre todos al reino de los cielos. Claro, el plan de Dios, dice la Biblia, que quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad y que sean salvos, pero ese es el plan de Dios, pero quizá el plan del mundo no es ese. En el libro de Mateo, el capítulo 22, versículo 14, es el texto que está basado el mensaje de esta mañana. ¿Cómo dice? Muchos son llamados y pocos los escogidos. Yo titulé el tema de esta mañana, la plenitud de la gracia de Dios. ¿Cómo se titula? La plenitud de la gracia de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 20, el Señor Jesús narra una historia muy interesante que a veces desconcierta a algunos cristianos. No es una parábola fácil de entender, pero si captamos el mensaje fundamental de la misma, la lección que aprenderemos será de gran valor para nosotros. Se trata de la conversión con el joven rico en el capítulo 19 y la discusión posterior con sus discípulos que hizo que Jesús narrara esta historia. El joven de la historia tenía muchas cosas a su favor. Número 1, era joven. Número 2, era rico. Número 3, era una persona influyente en la sociedad. Pero reconocía que todas esas cosas no podían satisfacer su necesidad espiritual. Estaba fascinado de haber conocido a Jesús y pronto entabló con él una interesante conversación sobre la salvación. Cuando el joven descubrió el alto precio y financiero y social que le costaría seguir a Jesús, dio media vuelta y dice la Biblia, se fue porque tenía muchas posesiones. Mas nunca se lo vuelve a mencionar en las Escrituras, excepto en el capítulo 19 de Mateo. Pedro, el discípulo de Jesús, estaba cerca e inmediatamente expresó su preocupación a Jesús. Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a tener a cambio? Le dice Pedro a Jesús. ¿Qué vamos a tener? Hermano, la preocupación por el bienestar y la prosperidad personal siempre ha tenido la primera prioridad en nuestra agenda personal. Y lo mismo ocurría con los discípulos en ese tiempo. Esta pregunta era un indicador claro que después de estar con Cristo durante varios años, Pedro y sus discípulos eran egoístas
y anhelaban prosperidad material. La conversión aún no había ocurrido. Pedro aún no había permitido que la gracia divina ajustara el enfoque de su vida. La prosperidad material, hermano, no era el verdadero problema de los discípulos, sino el lugar que ellos le daban en ese momento, en su lista de prioridades. O sea, porque no es malo ante Dios ser próspero, ser educado, ser inteligente. Ante Dios, eso es bien. La Biblia dice, hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma espiritualmente. O sea, ante Dios no es malo usted ser próspero. Lo malo es que eso sea la principal prioridad nuestra hoy en día en este mundo. La principal prioridad de usted y yo, hermano, es de entrar al reino de los cielos con la ayuda de Dios. Esa es la principal prioridad. Es obvio que los discípulos estaban esperando una recompensa en compensación por sus sacrificios, y por eso que en Mateo 19 Jesús los anima y les da la seguridad de las tremendas bendiciones que esperan a ellos. Le dijo que cuando el reino finalmente sea establecido, ellos se sentarían en las 12 tribus de Israel para juzgar. Pero la pregunta de Pedro llevaba implícitamente una semilla negativa que podía crecer y cimentarse si él lo permitía. Hermano, a veces existe el peligro de que podamos sentirnos orgullosos de los sacrificios que hacemos por la causa de Dios. Es posible que la arrogancia muestre su rostro incluso cuando trabajamos por la iglesia. Podríamos terminar alardando de la obra del servicio que prestamos, y los apóstoles no estaban exentos de esos. Personalmente creo que Jesús narró esta historia para corregir la creencia de que aquellos que son más prósperos y educados tienen más posibilidades de entrar al reino de los cielos. Él también quiere que sepamos que Dios no mide nuestro servicio por el tiempo y los recursos que le dedicamos, sino por la calidad, disposición y fidelidad con que prestamos. Antiguamente, los mercados o los lugares donde se realizaban asambleas públicas eran lugares de reunión para el comercio y la discusión. Originalmente no tenía nada que ver con comprar o vender, sino que cuando un edificio era puesto a disposición para asuntos cívicos, se convertía en un lugar de comercio. Allí era donde los trabajadores se reunían temprano en la mañana para esperar que alguien lo empleara. Y los empleadores llegaban y comenzaban a negociar con ellos el pago semanal de su jornada laboral. En el caso de esta parábola, se llegó a un acuerdo de pagarle a los obreros 1 denario por día. ¿Cuánto denario? 1 denario por día. Sin embargo, los obreros notaron que el señor de la viña llegó a la hora tercera, sexta y novena, es decir, las 9 de la mañana, las 12 del mediodía y las 3 de la tarde,
con más obreros. El problema surgió cuando llegó la hora del pago. Los que llegaron tarde no habían hecho ningún acuerdo con el señor de la viña. No se había pactado ninguna suma. Él simplemente le había dicho: os daré lo que sea justo. Su recompensa quedaba completamente a discreción del señor de la viña. Para sorpresa de todos, este comenzó a pagarle desde el último que llegó hasta el primero. Y todos le fue dando un denario, porque eso fue el acuerdo. Indudablemente los que habían trabajado todo el día comenzaron a murmurar y a quejarse. ¿Por qué se va a murmurar y a quejarse si a usted lo contrataron por el pago de un denario y le están pagando un denario? ¿Por qué se queja? Estaban molestos porque aquellos que habían trabajado durante poca hora recibieron el mismo pago. Aunque el texto no lo menciona, seguramente los que trabajaron poca hora estaban agradecidos porque le pagaron lo mismo que trabajaron aquellos muchas horas. El señor de la viña tuvo que recordarle los términos del contrato. Un denario al primer grupo y lo que sea justo al otro. Hermano, de la historia de hoy, de esta mañana, podemos sacar muchas cosas. Pero ¿cuál es la principal que Jesús quería transmitirle a los discípulos de esa historia? La sierva de Dios nos dice en Obreros Evangélicos, página 523, no es la cantidad de tiempo que trabajamos, sino nuestra pronta disposición y nuestra fidelidad en el trabajo lo que hace aceptable a Dios. ¿Qué es lo que dice? Que no es la cantidad de tiempo que trabajamos, sino nuestra pronta disposición y fidelidad lo que hace aceptable a Dios. En todo nuestro servicio se requiere una entrega completa del yo, dice la sierva de Dios. El deber más humilde hecho con sinceridad y olvido a sí mismo es más agradable a Dios que el mayor trabajo cuando está echado a perderse por engrandecimiento propio. Él mira para ver cuánto del Espíritu de Cristo abrigamos y cuánto de la semejanza de Cristo revela nuestra obra. Él considera mayores el amor y la fidelidad que trabajamos que la cantidad que efectuamos. Hermano, Dios no mide nuestro servicio por el tiempo y los recursos que usted y yo tengamos en la iglesia. Y muchas veces yo he escuchado mucha gente que dice: yo tengo tanto tiempo en la iglesia. Perfecto. Pero eso no le hace a usted superior a lo demás. Es lo contrario, usted va a ser más humilde hacia lo demás. A mi parecer, Cristo está diciendo que no se trata de lo que vamos a obtener, hermano, en este mundo, sino de cuánto vamos a dar. La Biblia dice: es mejor dar que recibir. ¿Por qué Dios dice eso? ¿Por qué Dios no dice:
es mejor reciba y después da. No. En el plan de Dios es mejor dar que recibir, porque cuando usted da, recibe. Recibe la gracia y la bendición de Dios cada día. La realidad es que mientras continuemos dando de manera espontánea, hermano, y desinteresada, ciertamente estaremos obteniendo el reino. Nadie puede ganarse el derecho de entrar al cielo. Es una exclusividad de Dios. Es solo la gracia de Dios lo que determina lo que sea justo. Hermano, esta parábola resalta la gracia y la generosidad de nuestro Señor Jesús. Los sacrificios que podamos hacer aquí serán insignificantes cuando en el reino disfrutemos de la abundancia y la riqueza de la recompensa de la vida eterna en Cristo Jesús. Cristo nos ha pedido que trabajemos en su viña y que nos dará el pago en aquel tiempo. Al final del día, nuestra recompensa será la misma que los demás, porque la gracia de Dios cubrirá todas nuestras deficiencias. La gracia nos da lo que nosotros no merecemos. La Biblia dice que estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, pero por la gracia de Cristo Jesús podemos ser salvos. La gracia nos da lo que nosotros no merecemos. Nuestro servicio no puede estar motivado por lo que vamos a obtener, sino por nuestro compromiso de terminar la obra para que Jesús pueda regresar pronto en este mundo, hermano. Mis queridos hermanos, Dios no busca sabiduría, sino sencillez. Dios no busca a los fuertes y a los poderosos, sino que aquellos que son como niños. Dios no busca a los orgullosos, sino a los mansos. Dios no busca a aquel que cierra el corazón y es duro, sino a aquel que quiere estar dispuesto de un corazón dócil y humilde. Muchos son los llamados, dice la Biblia, y pocos los escogidos. Muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros, dice la Biblia. En el Salmo 116:12 dice David: ¿qué pagaré a Jehová para con todos sus beneficios? El salmista se está preguntando que qué le va a pagar a Jehová. Humanamente hablando, podríamos dar la razón a los que se quejan, pero precisamente esa manera de pensar es la que nos mantendrá fuera del reino de los cielos. La sierva de Dios nos dice en Palabra de Vida, Gran Maestro, página 332, el primero y el último han de participar en la gran recompensa eterna. ¿Cómo que dice? El primero y el último han de participar en la recompensa eterna. Y el primero debe dar alegremente la bienvenida al último. Aquel que envidia la recompensa de otro, olvida que él mismo es salvado por la gracia de Dios. La parábola de los trabajadores condena todos los celos y las sospechas. El amor se regocija en la verdad y no hace comparaciones envidiosas. El que posee amor compara únicamente la belleza de Cristo con su propio carácter imperfecto. Como dice la sierva, el que posee amor solamente se compara ¿con qué? Con Cristo. Cuando usted tiene amor, entonces ahí usted se da cuenta lo imperfecto que es usted, porque Cristo es amor. Cuando lleguemos al reino de los cielos, descubriremos su recompensa generosa. Mis queridos hermanos, lo invito a unir nuestro esfuerzo, nuestro corazón, nuestros recursos y nuestras capacidades y habilidades para trabajar sin reservas en la viña del Señor, para que cuando llegue el día de arreglar cuenta, seamos invitados a unirnos a los fieles, de los redimidos, de quienes el Señor dirá: bien, bien siervo fiel, sobre mucho
has sido fiel, sobre poco te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana.